Buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, deseando que ustedes y su familia se encuentren muy bien. Les doy esta bienvenida a la unidad número 2 de nuestra asignatura, la cual lleva por nombre la investigación. Antes de que pasemos a los elementos que va a contener nuestra segunda unidad, es importante que primero nos cuestionemos, ¿qué es para nosotros investigación? ¿A qué se refiere la investigación? ¿A qué va relacionada? ¿Y cuáles son los tipos de investigación? La investigación primeramente se refiere a que es toda recopilación de datos, información y hechos para el avance del conocimiento. Si, por ejemplo, yo quiero conocer cuáles son los animales que están en peligro de extinción, esto lo voy a indagar, a investigar a través de este tema que es conocido como la investigación. Si, por ejemplo, también queremos indagar sobre el tema de la pandemia, cuáles son los avances referentes a la vacuna, en esta parte también retomando de sus carreras, si quiero indagar cuáles son las leyes referente a la violación de las mujeres, las leyes que las ayudan, que las protegen. Y en otra siguiente carrera, si yo quiero conocer cuáles son los factores que influyen en el clima laboral dentro de una empresa, lo voy a hacer a través de la investigación. ¿Cuáles son las características de la investigación científica? Primeramente, tiene que ser objetiva. Esta muestra los hechos tal y como son. Deja de lado los prejuicios, las creencias, los deseos, los valores y las preferencias. Número 2, tiene que ser verificable. Ello posee evidencia verificable, es decir, los datos son recopilados a través de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el sabor o el oído. Siguiente característica. Tiene que ser neutral y ética. Esto se refiere a los valores del investigador. No deben interferir en el diseño y desarrollo de la investigación. Número 4. Tiene que ser sistemática. Esta se refiere a que tiene un plan organizado para recopilar y recabar un análisis de datos. Este análisis de datos puede ser a través de la codificación y clasificación. Característica número 5. Tiene que ser confiable. Esta se relaciona a que los hechos deben ocurrir bajo circunstancias prescritas, no una vez, sino repetidamente. Característica número 6. Precisa. Esta se relaciona a que la precisión significa la verdad o la corrección de una declaración o descripción de las cosas. Característica número 7. Esta se refiere a que no tiene interés por dar una imagen realista. Y característica número 8 tiene que ser con predictabilidad. Esta se relaciona a que intenta explicar o predecir. En las ciencias sociales, la previsibilidad es mucho menor debido a la falta de control y complejidad del tema. En la parte de las características de la investigación, las vamos a ir viendo más a fondo en nuestra segunda sesión de nuestras clases. Esto porque vamos a ir mencionando algunos ejemplos y cómo se relaciona tanto la carrera de Derecho, tanto la carrera de la Administración de Empresas. Siguiente temática, los tipos de investigación. Según su finalidad, es básica, ya que su propósito es de aplicación inmediata y no aporta un conocimiento nuevo. También es aplicada. Esta es porque tiene la intención de mejorar la calidad de vida y contribuir con la construcción del conocimiento nuevo. Según su diseño,
Experimental. Se refiere a que su intención es modificar a lo largo de la investigación las condiciones del objeto de estudio, personas o fenómenos. La misma palabra lo dice, experimental, llevar a cabo diferentes experimentos. La no experimental se relaciona a que no requiere la modificación de las variables. En esta asignatura también vamos a estar analizando a qué se refieren las variables, tomando en cuenta el tema que ustedes vayan a elegir. Tipos de investigación según su enfoque. Puede ser cuantitativo. Estas dan un resultado a través de una medición numérica. Y en cambio, la cualitativa tiene como propósito la descripción de cualidades de un fenómeno. En cuestión de la investigación cuantitativa, esto se ocupa mucho en cuestión de las matemáticas. Y para la investigación cualitativa se relaciona mucho a las áreas de ciencias sociales. Si, por ejemplo, queremos conocer cuál es el ambiente de una empresa, en esta parte, dependiendo la investigación, se va a elegir, se va a ocupar la investigación cuantitativa para la recopilación de datos o bien la investigación cualitativa. En esta, retomando el tema anterior de la parte de las técnicas, se puede relacionar a que esta recopilación de datos puede darse a través de las entrevistas o también conocer cómo se comportan las personas tanto en el ambiente del derecho como en el ambiente de la administración de empresas. Siguiente tipo de investigación, según su alcance. Puede ser explicativo. Esto porque es el más complicado, porque no solo se describe y se relaciona, sino que se requiere encontrar las causas de un fenómeno. Ejemplo en la mente, lo de la pandemia. Queremos conocer cuáles son las causas de ese fenómeno. Siguiente, la correlacional. Esta se relaciona dos o más conceptos para medir similitudes y diferencias. Siguiente tipo de investigación, descriptivo. En esta parte describe cualidades o características del objeto de estudio a través de censos o encuestas. Si nos damos cuenta, la parte de la descriptiva se relaciona mucho con la cualitativa. Siguiente tipo, explorativo. Estudia temas poco trabajosos. Sin embargo, este no quiere decir que no exista información. Siguiente tipo, según su fuente de datos. Investigación de campo. Eso se refiere a realizar un examen directo de interacción con el objeto de estudio, directamente por observación y registro de fenómenos. En esta parte de la investigación de datos y la investigación de campo, cabe hacer mención, y nuevamente retomando el tema en cuestión de derecho, de la violación de la mujer y bien también de administración de empresas, de cómo es el clima laboral dentro de una empresa, la investigación de campo a ustedes les va a permitir que recopilen estos datos relacionados a estas temáticas, pero basados en tiempo real. Es decir, si por ejemplo conocer cómo es el clima laboral, ustedes podrán acudir a una empresa. Esto si estuviéramos de manera presencial. Pero es importante, que ustedes tomen en cuenta cuál es el tema que van a elegir, porque de ello va a depender mucho cómo van a realizar esta investigación de campo. En cuestión del derecho también, en este sentido, tomando en cuenta la temática de referencia a la violación de la mujer, esta otra parte se pueden realizar entrevistas a las personas que estén viviendo esta situación y ahí es cuando nuevamente entra la parte de las técnicas, de la investigación y de la recopilación de los diferentes elementos para nuestra investigación. Siguiente fuente y tipo de investigación, documental. La información se busca en libros y a través de un análisis comparativo. En esta parte de la investigación documental, no solamente se pueden ocupar libros, sino también las diferentes fuentes de las nuevas tecnologías, por ejemplo, Internet, a través de diferentes páginas electrónicas, por ejemplo, una de ellas es Genesis Book, en la cual se muestran artículos realmente que contienen gran relevancia y los cuales son fundamentados por grandes investigadores. Siguiente temática, investigación
cuantitativa. Como lo habíamos mencionado, la investigación cuantitativa se refiere a recopilar, datos que ellos generen una medición numérica. Pero ¿cuáles son sus características? Primeramente es objetiva. Al ser cuantitativa y al dar datos numéricos, tiene que ser objetiva. Y su forma de conocimiento es relación causal. Su objetivo es descubrir hechos y en esta parte se formulan leyes. Siguiente característica es positivista. Siguiente es hipotética y es deductiva. En esta parte también lo vamos a estar analizando de manera más a fondo. ¿A qué se refiere el método hipotético y a qué se refiere el método deductivo? Su postura epistemológica se basa en el cientificismo, eso se refiere a la ciencia. Sus elementos de estudio son las variables. En nuestra asignatura también vamos a conocer a qué se refiere una variable. Siguiente temática. Al inicio se proponen hipótesis. En cuestión de la hipótesis, debemos ir conociendo cuáles son los elementos que tiene que contener y los elementos que se van a requerir en su investigación. Y por último, resalta la objetividad en esta parte porque al hacer cuantitativa todo va a ser objetivo. En esta parte se relaciona sujeto y objeto. Siguiente tipo de investigación. Investigación cualitativa. En esta parte, esta interpreta la realidad. Al ser cualitativa, a evaluar las cualidades, es subjetiva, no generaliza, y es inductiva. En esta parte también tomando en cuenta lo de inductiva, el tema también lo vamos a conocer más a fondo en nuestra sesión número 2. ¿Cuáles son las características que tiene que tener la investigación cualitativa? Sirve para obtener información que nos permita comprender los motivos de la conducta. Por eso es cualitativa. Los consumidores actúan guiados por criterios subjetivos. Subjetivos relaciona al sujeto. Habrá que comprender las motivaciones de su comportamiento, que no son directamente observables. Por ejemplo, las creencias, los valores, los deseos, las actitudes, entre otros. Mi siguiente característica, esas motivaciones pueden permanecer ocultas por la tendencia de quedar bien con los demás y con uno mismo. De igual manera, esta temática la vamos a analizar más a fondo en nuestra sesión. Y última temática de nuestra unidad número 2, las fuentes de información. Tomando en cuenta que las fuentes de información permiten recopilar datos sobre un tema o sobre diferentes temas. En esta parte existen bibliotecas físicas. En ellas, lo que se pretende es que se requiere un lugar físico para funcionar, prestan diferentes servicios y deben desplazarse a sus instalaciones para ser atendidos. Bibliotecas virtuales que son las que nos van a ayudar mucho en esta investigación. No tiene un lugar definido, su lugar es el ciberespacio, consultado en cualquier momento y en cualquier lugar y debe tener conexión a Internet. En la parte de las fuentes de información se clasifican de la siguiente manera. En las primarias se rescatan las monografías, las publicaciones en series, revistas, periódicos, anuarios. Y literatura gris, que puede ser tesis, informes de investigación, actas de conferencias, congresos, audiovisuales y multimedia. Las secundarias se relacionan a las fuentes de información bibliográfica, los boletines, de sumarios de revistas, boletines bibliográficos, boletines de resúmenes y las bases de datos bibliográfica. Asimismo, se relaciona a las obras de referencia o también obras de consulta como diccionarios, que también nos van a ser muy funcionales, enciclopedias y manuales. Y clasificación tercera se relaciona a las bibliografías de bibliografías, a los repertorios de obras de referencia y a los repertorios de base de datos. En esta parte, tomando en cuenta de las fuentes de información, por la situación que les comentaba hace un momento
de la pandemia, la que nos va a ser muy funcional para recopilar información puede ser las bibliotecas virtuales y también las fuentes primarias. Nos podemos apoyar de revistas, de periódicos, de anuarios, de boletines, inclusive también de los libros que tenemos a la mano en casa. Tomando en cuenta estas temáticas previamente mencionadas, son las que vamos a estar analizando de manera muy detenida a través de diferentes ejemplos en nuestra sesión número 2, por la cual es importante que usted realmente su participación sea activa, estén con la atención necesaria, con esa disposición de aprender mucho, porque en esta parte las fuentes de información, los temas analizados en esta unidad van a ser muy funcionales para realizar nuestro proyecto de investigación. De cualquier forma, voy a estar al pendiente para atender todas las dudas a través de la plataforma, que es en el foro de dudas, a través de un mensaje instantáneo, bien a través del correo electrónico. Queda al pendiente y queda a sus órdenes. Muchas gracias.